A los 30 años, estaba preparándome para renunciar. Este amor secreto que nadie conocía también llegaba a su fin. Pasé 5 años, pasando de asistente a secretaria jefe de Subangwan, y luego 3 años más para que él no pudiera prescindir de mí. Finalmente tardé 5 minutos en terminar mi carta de renuncia, y 1 segundo en enviarla. Al entregar la carta de renuncia, Subangwan frunció ligeramente el ceño, me miró con calma y lentamente pidiéndome una razón. Bajé la vista para evitar su mirada. Esforcé una sonrisa lo más sincera posible. Señorita Su, este año cumplo 30 años. Ya es hora de casarme. Lo pensé bien. Hace poco mi novia me pidió matrimonio, para poder renunciar sin problemas. Dije una mentira sin importancia. Sus dedos suaves golpeaban el escritorio repetidamente. Eso indicaba que estaba extremadamente irritada. Quizás debería alegrarme. Al menos por mi partida. Él tampoco fue tan indiferente. Después de mucho tiempo Subangwan me entregó el informe de renuncia. Puedo concederte la licencia por matrimonio. Espero que consideres bien lo de renunciar. Por un instante, vacilé. Una voz casi seductora en mi mente no paraba de decir acepta. Acepta, al menos podrás verlo siempre. Otra voz me advertía: Heu Chumo, él va a comprometerse. Estar enamorado en secreto de alguien comprometido es inmoral. Esas manos permanecieron suspendidas en el aire durante mucho tiempo. Al final no acepté. Este trabajo es demasiado exigente. Después de casarme, espero poder dedicarme más a la familia. Dejaré todos los asuntos que tengo en mis manos en orden. Lo siento, señor Su. Habiendo llegado a este punto, Subangwan dejó de hablar. Dijo con calma: ya lo entiendo. Antes de salir de la oficina, Subangwan ya estaba de nuevo inmersa en el trabajo. Después de todo, para ella, yo solo soy un subordinado. No es el más útil. Ese día estaba sentado en mi lugar, mirando aquella planta verde en el escritorio. Perdí la noción del tiempo. Rara vez tengo momentos así para distraerme. Mi trabajo diario es muy ajetreado. Tengo que coordinar los arreglos laborales cotidianos. Y además soy asistente personal de Subangwan, con el teléfono disponible las 24 horas. Siempre que Subangwan me necesite, debo acudir de inmediato. Varias personas lo requieren. Por supuesto, Subangwan también me ofrece un salario anual muy alto. En unos pocos años, logré la libertad financiera. Xiao Li me llamó varias veces seguidas. Antes de que reaccionara, hermano Heu, la directora Su me pidió que te dijera que vayas primero a la reunión de esta noche. Organizar la reunión nocturna es para dar la bienvenida a Chen Yu, que acaba de regresar de estudiar en el extranjero. Los asistentes también son esos pocos del círculo cercano de Subangwan, la joven generación de las grandes familias influyentes, ricos y distinguidos. Con una mirada más alta que el cielo, dijo Xiao Yu, su círculo no da la bienvenida a forasteros, pero no hay remedio. Es realmente demasiado útil. Alguien que puede atender las emociones y preferencias de todos. Organizar el banquete de manera ordenada. Es muy raro encontrar a alguien que no cometa ningún error. Cuando llegué al lugar, me puse a organizar sin parar, desde los platos hasta las bebidas y los aperitivos, y las restricciones dietéticas de cada señorita. No faltó ni una sola instrucción. Quiten todos los lirios del banquete. La señorita Xie es alérgica. Que la iluminación sea más tenue. La señorita Yang acaba de someterse a una cirugía ocular. El té Houkui que le gusta a la señorita Chen, recuerden traerlo. Cuando el sol se puso por completo, y el cielo se oscureció gradualmente, poco a poco empezaron a llegar personas. La primera en entrar fue Su Yue, que al verme, me saludó. Cuando llegará Guanan, miré mi reloj, y respondí con cautela: esta noche aún tiene una reunión. Calculo que en una hora más. Se desplomó en el sofá, con expresión apática, y ojeras oscuras bajo los ojos, mostrando gran cansancio. Pedí que bajaran un poco la música, y le alcancé una manta. Las noches de otoño son frías. Voy a congelarme. Todavía les queda un rato. Descansa un poco. Él sonrió al tomar la manta, y bromeó: ¿de verdad no consideras el coche? Las llaves después de jugar guárdalas conmigo. Te pagaré el doble del salario. Para gente como ellos, hay demasiados que se apresuran a adular. Por eso yo parezco especialmente único, porque no les pido nada. Así que la convivencia es franca y abierta. Y en cambio gano algo de su respeto. Siguiendo su comentario, respondí sonriendo: entonces lo tendré muy en cuenta. Cuando no tenga a dónde ir, por favor acógeme, señorita Su. La noche se hizo más profunda. Las farolas se encendieron. Mientras las luces brillaban gradualmente, poco a poco la gente fue llegando. Suaban llevaba un abrigo negro. Traía consigo un soplo de melancolía otoñal. Tomé el abrigo de sus manos, pensando que quizás sería la última vez. Cuando el grupo estaba en pleno apogeo de la bebida, hice un brindis de respeto, y anuncié mi intención de dejar el trabajo.
Durante todos estos años he recibido el cuidado de todos. Me levanté y brindé con todos. Voy a dejar el trabajo. Antes no entendía nada. Cometí muchos errores. Gracias a todos por su paciencia estos años. En el futuro con montañas y ríos distantes. Espero que aún haya oportunidades de vernos. Quizás por la melancolía del otoño. Se añadió un sentimiento de despedida. Por un momento la mesa quedó en silencio. Fue Suyue quien levantó su copa y me respondió desde lejos, rompiendo la situación incómoda. Al principio, siempre pensé que tenía segundas intenciones con Bangwan. Hasta ahora finalmente lo creo. Todos entendieron implícitamente el significado en las palabras de Su. Después de todo, las secretarias anteriores de Su Bangwan fueron despedidas por declararle su amor. Más tarde Su Bangwan simplemente solo contrató secretarias mujeres. No esperaba que le declararan amor de nuevo. Desde entonces ganó el apodo de encantadora de multitudes. Alguien le dio una palmada en el hombro a Su Bangwan y bromeó con una sonrisa. No lo esperabas, ¿verdad? ¿Realmente hay alguien que puede escapar de tu encanto? Su Bangwan encendió despreocupadamente un cigarrillo para mujeres y respondió riendo, vete. Después de la cena algunos se juntaron para jugar a las cartas, para pasar el tiempo de manera casual. En medio del juego, Suyue preguntó casualmente a Su Bangwan, ¿has visto al joven de la familia Jian, que la anciana te ha arreglado? ¿Lo has conocido en persona? Mi corazón se saltó un latido por un instante. Mi mano que sostenía el agua se quedó suspendida en el aire. Después de un rato, Su Bangwan respondió casualmente, no. Mientras la anciana esté feliz está bien. Casarse con quien no es casarse con ellos. Los matrimonios de estas personas siempre están mezclados con diversos intereses. Desde cierto punto de vista, ellos obtienen recursos inimaginables para la gente común. Pagar algún precio también es justo. Parece que Su Bangwan ya ha aceptado estas reglas. He visto a Jian Chenxi una vez, un hombre del norte, soleado y guapo. Es un buen chico, si es posible. Espero que Su Bangwan tenga un final diferente al de los demás. La cena continuó hasta altas horas de la noche. El conductor esperó todo el tiempo fuera de la casa, cuando terminó aquí, y lo recogió a tiempo. Finalmente el conductor de Su Bangwan tuvo un accidente en el camino, por eso llegó un poco tarde. Entonces, apareció la situación que menos deseaba, estar a solas los dos. Estábamos parados uno al lado del otro bajo la luz de la farola. La luz alargaba mucho nuestras sombras. Cada vez que llega este momento, esas ideas de resentimiento y oscuridad en el corazón, se alzarán en la profunda noche. Solo que Su Bangwan no sabe nada. Ella simplemente está parada en silencio así. Incluso al beber hay menos agudeza que de costumbre. No pasó mucho tiempo. El conductor finalmente llegó corriendo. Su Bangwan giró la cabeza y me miró. Preguntó con mucha caballerosidad, ¿vamos juntos? Yo negué con la cabeza. Mostré oportunamente una sonrisa de agradecimiento, que no perdía la modestia. Lo siento, me voy. Es solo que mi prometida ya está en camino. Entonces Su Bangwan no dijo nada más. Asintió ligeramente en señal de despedida. Finalmente solo quedé yo en el mundo. Las máscaras que se superponen capa tras capa durante el día. En este momento finalmente pueden quitarse. Arrojé los zapatos de cuero de mis pies sin cuidado. Me senté apresuradamente en el jardín de flores. Raramente tuve un poco de imprudencia. Hubo un instante, no sabía a dónde debía dirigirme. No pasó mucho tiempo, y empezó a lloviznar desde el cielo. La primera lluvia de otoño tras el comienzo del otoño me golpeaba el cuerpo, fría y sombría. Caminaba descalzo por la carretera hacia afuera. Esta zona es de gente adinerada. Caminé mucho hasta encontrar una tienda para tomar un taxi. Esta noche la ruta que suelo tomar estaba en reparación. El conductor no lo sabía, así que tuvo que dar la vuelta y salir de nuevo. Su Bangwan no esperaba volver a ver a Geu Chumo esperando bajo la lluvia al borde de la carretera, con una mano sosteniendo los zapatos y balanceándolos suavemente, y aún con un poco de sorpresa. No pensaba que la siempre elegante y rigurosa secretaria Guo también tuviera este lado tan informal. Después de todo, cuando lo veía en la empresa antes, en cualquier momento, siempre llevaba un traje y camisa impecables, con los botones abrochados hasta arriba. He visto a muchos desabrochándose los botones. El hombre que se inclinó ante él como si estuviera muerto, pero el secretario Geu era una excepción. Por eso lo valoraba, por un lado por su profesionalidad, por otro por saber mantener la distancia adecuada. Justo cuando estaba a punto de pasar junto a él, el conductor preguntó desde adelante si debían llevar al secretario Geu. Los ojos de Su Bangwan mostraron una leve agitación. Respondió simplemente que no era necesario.
Había formado una mala opinión de su prometida. El secretario Gu era una persona inteligente, aunque ahora parecía tener poca perspicacia, pero en asuntos de sentimientos cada uno sabe lo que siente. Como beber agua solo uno conoce su temperatura. No era apropiado que él se entrometiera demasiado. No estoy seguro de si vi el coche de su van, pero fue solo un destello pasajero. Quizás me equivoqué al verlo. En las zonas residenciales de ricos pocos piden taxi como yo. El conductor vino desde muy lejos para recogerme aquí. Permanecí de pie hasta que las piernas empezaron a entumecerse. Finalmente llegó mi coche. Cuando llegué a casa, ya eran entre las 2 y las 3 de la madrugada. Toda la casa estaba en silencio. Además les digo a todos, tengo una familia feliz, una prometida que me ama, muchos amigos, todos me miran a menudo. Con envidia dicen que la vida es así, suficientemente completa, pero en realidad no tengo nada, sin familiares, sin amor, sin amigos. En mi tercer año de secundaria, mi padre tuvo cáncer de pulmón en etapa avanzada. Después de la cirugía recayó en menos de medio año. En una mañana común, mi madre salió a trabajar, pero nunca regresó. Se llevó todo el dinero de la casa, dejando a mi padre enfermo y a mi menor de edad. Después de saber esta noticia, mi padre estuvo excepcionalmente tranquilo. Seguía en silencio con quimioterapia y hospitalización. Ocasionalmente cuando fingía estar bien aún me cocinaba. Un día al atardecer volví a casa de la escuela. Mi padre había preparado una mesa llena de platos. Sentado frente a mí me miraba sonriente. No sé por qué. Siento un miedo inexplicable. La comida en la mesa tiene un olor extraño al acercarla a la nariz. Lo recuerdo. El veneno para ratas que mi papá compró nuevo en el baño. Ese día supe por primera vez que mi papá tenía tanta fuerza en las manos. Tanta que no podía liberarme por más que intentara. Un fuerte instinto de supervivencia me hizo aprovechar un descuido de mi papá, para liberarme de sus manos. Corrí sin rumbo y sin saber cómo llegué a la azotea. Mi papá lloraba mientras me abría los brazos, balbuceando incoherentemente: hijo, este mundo es tan malo, papá no está tranquilo, dejándote solo aquí, vamos juntos con papá, en la próxima vida seremos responsables de nuestro hijo. Yo también lloré. Estoy tan cansado, y también extraño el olor a detergente en la ropa de mi papá. Así sé, creo que vivir tampoco tiene nada bueno. El viento en la azotea por la noche es muy fuerte, y el abrazo de mi padre era tan cálido. Mi padre me tomó de la mano y caminamos paso a paso hacia el borde. En el instante en que estaba a punto de caer, fui agarrado por un par de manos delgadas pero fuertes. Él me sujetó con fuerza, sin importar cuánto me esforzara. Mientras flotaba en el viento, solo pude ver un par de ojos brillantes y sorprendentes. Después sobreviví, pero mi padre murió. Esa persona era Su Bangwan. No solo me salvó, sino que también me dio una razón para seguir viviendo. Buenas noches, creo que traicioné a mi padre. En ese momento era como alguien a punto de ahogarse, ansioso por agarrar un salvavidas, y Su Bangwan era ese salvavidas. Después llegaron los camiones de bomberos y las ambulancias. En medio de la multitud agitada, agarré su mano, levanté la cabeza para mirarlo. ¿Cómo puedo recompensarte? Todavía recuerdo a Su Bangwan de 16 años bajando la cabeza para mirarme. Me lo dijo muy seriamente. Entonces recuerda venir a buscarme. Mi vida parece haberse atascado en la noche en que murió mi padre, y Su Bangwan es la única traidora. Esta noche, como de costumbre, fui devorado por los sueños. En los sueños solo había cosas del pasado. Vi a mi padre interrogándome frente a la cámara, ¿por qué no me fui con él? Y luego vi la mirada silenciosa de mi madre antes de irse de casa. Cuando desperté del sueño empapado en sudor, descubrí que ya no podía hablar. Al tomarme la temperatura tenía 388 grados. Si fuera según mi carácter de antes, probablemente tomaría una pastilla para la fiebre y ya está. Y luego seguiría yendo a trabajar como si nada. Pero esta vez raramente pedí permiso. Necesito algo de tiempo para pensar en mi camino futuro. Cuando Su Bangwan llegó a la empresa notó que la secretaria Gu no había venido. Al preguntar supo que estaba enferma y había pedido permiso. Él frunció el ceño, perdió completamente la buena impresión de su supuesta prometida. Secretario asistente Xiao Li, temporalmente reemplazó el trabajo de Gu Chumu. Sirvió una taza de café. Su Bangwan bebió un sorbo con calma. Su expresión no cambió. Puso una cucharada extra de azúcar. Él no dijo nada, solo bebió un sorbo, y no volvió a beber más. Hubo errores al preparar los materiales para la reunión de la mañana. Afortunadamente ya conocía los puntos clave de esta negociación. Por eso no ocurrió un gran problema. La temperatura de la oficina bajó 1 grado. El humidificador no estaba encendido. La garganta también estaba algo seca. Al final del día, no se podía decir exactamente que estaba mal, solo que todo se sentía incómodo. Du Bangwan pensó por primera vez en Gu Chumu. Parecía que rara vez pensaba en él.
porque parecía que nunca había tenido mucho sentido de presencia. La consideración de Heo Chumu era del tipo suave y discreta como la lluvia de primavera que nutre todo en silencio. No puedes sentir su presencia, pero todo es perfecto. Él frunció el ceño. Esta es la segunda vez que frunce el ceño hoy, por la desafortunada prometida de Heo Chumu, que le robó a su secretaria jefe. Me acosté todo el día, pensé todo el día. Aún no he decidido qué camino tomar. Como un barco perdido en el vasto océano, sin poder distinguir norte, sur, este u oeste. Así que a la mañana siguiente, volví obedientemente al trabajo. Cuando llegué a la oficina, Xiao Li me miró con cuidado, y susurró que el director Su parecía de mal humor. Ayer por la mañana solo tomó un sorbo de café. El café de anoche aún estaba sobre la mesa. Toqué un poco con el dedo, lo probé y lo escupí. Escupí demasiado azúcar. Puse un terrón, 3 terrones de azúcar, ni uno más ni uno menos. Volví a demostrar cuidadosamente cómo preparar el café. Xiao Li observaba detenidamente al lado. Cuando el café estaba listo, Su Ban llegó a la empresa. No sé si es mi impresión. Ella miraba la comisura de mis labios, un poco más elevada de lo habitual. Y en sus ojos había un dejo de resentimiento. La entrega de trabajo fue más complicada de lo que imaginaba. Asumía demasiadas responsabilidades laborales. No era fácil transferirlas de golpe. Además, Su Bangwan nunca fue una persona fácil de complacer. Había que instruir cuidadosamente en todos los asuntos cotidianos grandes y pequeños. Así que simplemente tomé una libreta, desde lo trivial hasta lo importante. Escribía lo que se me ocurría. Con este retraso, el trabajo que originalmente planeaba entregar en un mes tuvo que posponerse, y así me topé con lo que menos deseaba hacer. Ir al aeropuerto a recoger a Jian Chenxi y llevarlo a la casa ancestral. Albergaba intenciones inapropiadas hacia Su Bangwan, aunque no hice nada. Siempre sentía cierta culpa al ver a la persona involucrada. Jian Chenxi llevaba una camisa blanca, con un colgante de jade negro en el cuello, que a simple vista parecía de gran valor. Su cabello estaba peinado con gomina perfectamente ordenado. Era ese tipo de elegancia que destaca entre la multitud. Sonriendo me acerqué a él. El Sr. Su me pidió que viniera a recibirle. Durante el camino Jian Chenxi me preguntó algunas cosas sobre Su Bangwan. Casarse con alguien a quien solo ha visto unas pocas veces. Es inevitable sentirse inquieto. Noté la inquietud en su corazón, así que lo consolé con calma. El Sr. Su es una persona muy buena. No te preocupes, Sr. Jian. Si necesitas algo puedes buscarme en cualquier momento. Al oír esto levantó la cabeza y me miró con gratitud. Seguimos conversando durante todo el camino. Al llegar a la antigua residencia lo acompañé adentro. El anciano Su, que estaba a punto de irse, me llamó. En sus primeros años en los negocios era conocido por su mano dura. Ahora tiene más de 70 años, pero sigue lleno de energía, especialmente sus ojos afilados e intimidantes. Secretario Gon, ¿dónde está Lan? Su Bangwan no ha llegado a la casa ancestral. La expresión en su rostro no cambió. Respondí con cautela. Hoy hubo muchos asuntos en la empresa. La directora Su podría llegar un poco tarde. El anciano Su resopló fríamente. Tuvo la misericordia de permitirme traer a Su Bangwan de vuelta. Yo mismo vi al anciano Su aplicar el castigo familiar a Su Bangwan. 6 latigazos. Marcas de sangre por todas partes. Aún hoy la espalda de Su Bangwan conserva las cicatrices. Al salir por la puerta comencé a marcar rápidamente el teléfono de Su Bangwan. Gracias a Dios en la tercera llamada, finalmente contestó el teléfono. Le pregunté apresuradamente dónde estaba, pero ella no respondió. Después de un largo rato pronunció mi nombre. La voz de Heo Chumu sonaba confusa, como si hubiera bebido. Al oído se escuchaba un fuerte sonido de viento marino. Creo que sé dónde está. Cuando llegué apresuradamente allí, vi a Su Bangwan recostada en las rocas de la costa, con varias latas de licor blanco de supermercado a su lado, su cabello desordenado por el viento nocturno. Al escuchar el ruido, levantó la vista y me miró. Sus ojos parecían cubiertos por una niebla, pero aún agudos, como si estuviera borracho. O quizás no. Has venido, espera un momento. Su Bangwan dio unas suaves palmaditas al lugar a su lado, indicándome que me acercara, para hablar sobre la mansión Su, ubicada no lejos del acantilado marino. De noche se veía iluminada con luces brillantes, pero sin perder su encanto antiguo por su diseño de pabellones y torres. Su Bangwan preguntó de repente, ¿es bonita? Mi mirada aún se detenía en su hermosa línea de mandíbula. Respondí instintivamente, sí, es bonita. De repente mi cara se sonrojó intensamente. Afortunadamente no se dio cuenta. Solo continuó diciendo, pero en realidad dentro hay una tumba. ¿Qué importa si es de jade blanco y caballos de oro? Lo que yace dentro no son más que innumerables huesos secos. Dijo esto sonriendo, pero sus palabras estaban llenas de seriedad. Se rumorea que el ascenso de Su Si no fue limpio. Involucraba ciertas zonas grises. En estos años está en fase de transformación.
He estado con él durante 7 años, observándolo, cómo fue tomando paso a paso el control del grupo Susi, cuántas tormentas sangrientas hubo, ataques abiertos y trampas ocultas, indecibles para los de fuera. Así que él también se cansa. Pensé eso y así lo pregunté. ¿Eres feliz? Las 2 palabras amor dieron una vuelta en su lengua. De repente sonrió, pero no respondió a mi pregunta. En cambio me miró y dijo: tu prometida no vale. Me quedé perplejo, pero él no dijo más. Solo asintió y se disculpó. Lo siento, dijo Subangwan después de beber el último sorbo de su copa. Luego se levantó. En un abrir y cerrar de ojos volvía a ser la inestimable Sra Su. De camino a casa, no dejaba de pensar en qué querría decir Subangwan con esas palabras. Por mucho que lo pensaba no encontraba respuesta, igual que tampoco lograba entender por qué hace más de 10 años apareció sola en la azotea de aquel edificio viejo y destartalado. Pero todo eso ya no tiene nada que ver conmigo, porque voy a dejar el trabajo. A partir de ahora montañas altas y aguas largas nos separarán. Temo que ya no volveremos a vernos. El día que dejé el trabajo, era un día lluvioso. La lluvia en el sur siempre es así fina y densa, cayendo sin cesar, como si no tuviera fin. Sentado en mi puesto, recogía mis cosas en silencio. Había ocupado este lugar durante casi 10 años, desde los poco más de 20 sin entender nada, hasta hoy capaz de asumir responsabilidades por mi cuenta. Lo sé. Cada mañana a las 9 en punto, el sol se filtraba oblicuamente sobre el cactus que cuidaba. También sabía, con solo ponerme de puntillas en silencio, podía ver el contorno de Subangwan a través de la rendija. Durante un tiempo me apoyé en estas cosas, para tambalearme y seguir viviendo en este mundo. Pero ahora, me voy. La deuda de una vida, la he pagado durante 8 años. Los años restantes, deberán ser Jian Chenzi quien la acompañe a seguir adelante. Xiao Li me miraba con lágrimas en los ojos. Le sequé las lágrimas, y dije sonriendo que sí, que no era como si no nos fuéramos a ver más, pero en mi corazón sabía que ya no nos volveríamos a ver. Esta ciudad me ha dejado demasiado dolor, así que es hora de que me vaya. Al darme la vuelta para irme, aún sentía algo de pesar. Lo que lamentaba era haber retrasado tanto a propósito, y aún así no haber podido ver a Subangwan una última vez. Después de dejar el trabajo dormí en casa como un tronco, como si estuviera recuperando todo el sueño perdido de estos años de una vez. También compré alcohol. Subí el volumen de la televisión al máximo. En la televisión estaban pasando una comedia. Me reí como un tonto. Después de reír me senté fríamente en el suelo, mirando a mi alrededor en la oscuridad, perdido y sin saber qué hacer. Cuando era pequeño mi mayor deseo era estudiar bien. Mientras mis notas fueran buenas, mis padres no se pelearían. Luego mi padre se fue. Mi deseo era ganar mucho dinero, para que mi madre pudiera seguir viviendo. Después mi madre murió. Mi deseo también era convertirme en el asistente más eficaz de Subangwan. Si él era feliz yo también lo era. Pero ahora, de repente no sé hacia dónde ir. Mientras estaba distraído el timbre sonó de repente. Miré por la mirilla. Era Subangwan. Abrí la puerta de manera apresurada, y de repente me di cuenta. Todavía llevaba puesta una bata de dormir con estampados de dibujos animados. Ya era demasiado tarde para intentar cerrar la puerta. No tuve más remedio que invitarla a entrar, esforzándome por mostrar una sonrisa medianamente profesional. En comparación con mi desconcierto, Subangwan parecía tranquila. Ella explicó: te llamé. Este documento es demasiado urgente hoy. Algunos borradores no se encuentran por el momento. Justo estaba conduciendo cerca de aquí. El rubor en mi rostro duró solo un instante. Pronto volví a ponerme esa sonrisa profesional. De acuerdo, Sra Su. Necesito buscar un poco. Mientras buscaba el documento, Subangwan se sentó en el sofá. Su educación le impedía mirar a su alrededor sin rumbo, así que solo me miraba fijamente, haciéndome sentir incómodo como si estuviera sentado sobre agujas. Pero cuanto más nervioso estaba, más difícil me resultaba encontrarlo. Subangwan bromeó un poco, consolándome, dijo tranquilo. Luego preguntó: la prometida del secretario Gon no vive aquí. Mentí sin pensarlo. Él no regresó hasta la noche. Busqué durante media hora. Solo entonces organicé todos los documentos necesarios. Los imprimí y se los entregué a Subangwan. Subangwan tomó los documentos. Por alguna razón de repente me miró fijamente. Me puso los pelos de punta. Estaba a punto de hablar, pero de repente sonrió. Era esa sonrisa que te hace sentir como en primavera, pero también distante. Me voy a casar pronto. Realmente no encuentro a nadie adecuado para encargarse. ¿Podría la secretaria Heu hacerme un favor? No tengo experiencia en rechazar a Subangwan. Mi cuerpo ya había dado la respuesta antes que mi mente. Asentí sin saber por qué. Luego vi a la mujer sonreír levemente ante mí. Las palabras en la punta de la lengua de alguna manera volvieron a tragarse. Después de ese día, volví al lado de Subangwan, encargándome de su ceremonia de compromiso. Pensé que quizás así estaría bien, verla casarse con mis propios ojos.
para poder realmente desistir. Porque me siento culpable con Jian Chenzi, así que hago todo personalmente, esperando que tenga una ceremonia de compromiso perfecta. Solo que Su Bangwan no sé en qué ha estado ocupada últimamente, rara vez viene, si hay algo solo me contacta a mí, luego yo explico sus requisitos. Parece que no es su banquete de compromiso, sino el de otra persona. La expresión de Jian Chenzi se vuelve más desolada cada día. Ese día al probar el vestido todavía, me miró con un poco de súplica. Secretario Geu, ayúdame a preguntarle si vendrá hoy. Según la ética profesional, no debería hacer esta llamada, pero aún así la hice. La voz de Su Bangwan llegó. Hola, el fondo está muy ruidoso. La voz de Su Bangwan tenía un poco de ronquera por el alcohol. Ella estaba en una reunión con bebidas y originalmente quería colgar el teléfono. Pero recordó la profunda expectativa de Jian Chenzi. Consideré cuidadosamente y dije que el traje de gala había llegado hoy. ¿Vas a venir a la casa antigua? Afuera no se escuchó ningún sonido durante mucho tiempo. Estaba a punto de disculparme. Primero me muero de risa. Su Benben habló. ¿Puedes venir a recogerme? No sé por qué quiere que vaya a recogerlo, pero aún así lo hice, apresurándome al máximo. Cuando llegué la reunión de bebidas ya se había disuelto. Solo estaba Su Bangwan, tendida en el sofá con una borrachera nebulosa. Me agaché a medio camino en el suelo. La golpeé suavemente, llamando la directora Su. Directora Su de repente levantó la cabeza, mirándome directamente, con una mirada afilada como una cuchilla. Yo también me quedé atónito, pero solo por un segundo. Rápidamente, volvió a cambiar a su mirada nebulosa rodeada por el olor a alcohol, como si solo hubiera sido un momento de visión borrosa mía. La ayudé a subir tambaleándose al coche. Una vez en el coche, se quedó dormido. A través del espejo retrovisor, pude ver su rostro. Rara vez tengo la oportunidad de mirarlo abiertamente, así que no pude evitar echar un par de miradas más. Y la culpa hacia Jian Chenzi se profundizó aún más en mi corazón. Retiré la mirada. Recité varias veces el mantra de purificación. De repente, un presentimiento de inquietud se apoderó de mí. Siempre he confiado mucho en mi intuición, así que mi mente comenzó a trabajar rápidamente. Algo anda mal, hay un todoterreno negro detrás, que me ha estado siguiendo, desde hace un rato hasta ahora. Han pasado media hora. Intenté despertar a la SRA Su, pero la persona en la parte trasera seguía inmóvil. No tuve más remedio que acelerar. El coche de atrás también comenzó a acelerar. Los dos vehículos corrían por la carretera costera. Era evidente que el coche de atrás estaba modificado. Por mucho que acelerara, él seguía sin esfuerzo. Finalmente lo vi venir hacia mí y chocar. Luego se alejó sin más. Con un golpe seco, el coche volcó de lado. Afortunadamente al final giré el volante, y no caí directamente al mar. Ante mis ojos una niebla blanca. La cabeza me daba vueltas intensamente. Me esforcé por salir arrastrándome entre los asientos. Su Bangwan estaba atrapada detrás del asiento del coche. En ese momento finalmente abrió los ojos. Intentó salvarse a sí misma, pero estaba aplastada por la estructura del vehículo. Encontré una palanca en el maletero del coche. Usando varios conocimientos de física intenté forzar la puerta, pero la puerta seguía sin moverse. El depósito de gasolina se volcó. El combustible se extendía continuamente. En los asientos traseros un leve olor a humo y quemado. Cuanto más urgente era la situación, más clara se volvía mi mente. El miedo, el pánico y otras emociones inútiles las descarté por completo. Solo tenía una idea en mente: rescatar a Su Bangwan. Las llamas seguían extendiéndose. El coche podía explotar en cualquier momento. Su Bangwan estaba empapada en aceite. El salario que te pago no justifica que arriesgues tu vida por mí. Secretario Guo, vete. El coche está a punto de explotar. Ya estaba molesto. Su Bangwan seguía murmurando. La interrumpí con dureza: cállate. Su Bangwan, sin saber qué le pasaba, de repente sonrió. No tuve tiempo de analizar el significado de su sonrisa. Las llamas seguían extendiéndose. Mi mano tenía un corte, no sabía cuándo me lo hice. Gota a gota caía al suelo. Usé mi última fuerza, y finalmente saqué a Su Bangwan del coche. Luego la sostuve, y caminamos con dificultad paso a paso hacia afuera. Poco después de que Su Bangwan y yo nos fuéramos, el coche explotó. Rojo brillante, tiñó de rojo toda la noche. Me alegro de no haberme dejado influir por ideales estéticos demasiado delgados. Soy lo suficientemente fuerte, lo suficientemente resistente, para salvar mi vida y la de Su Bangwan. A lo lejos se escuchaba el sonido de una ambulancia. Un cansancio tardío me invadió por completo. Todo se volvió oscuro ante mis ojos. Su Bangwan despertó antes que yo. En el último instante del choque, giré el volante hacia mí. Ella estaba sentada a mi lado. Parecía que por primera vez veía claramente al hombre frente a ella. Muchos habían abandonado a Su Bangwan. Una vez cuando era pequeña, ella y su madre fueron secuestradas. El barco solo podía llevar a una persona, así que la abandonaron sin dudarlo.
No importaba cuánto llorara, ni cuánto gritara. Solo miraba cómo ese barco se alejaba gradualmente. Su padre también le había prometido que nunca lo abandonaría, pero aún así con una soga, acabó con su propia vida. Muchas personas entraron en su vida, y sin dudarlo lo abandonaron y se fueron. Él siempre fue el abandonado, y el hombre que tenía delante, tenía todas las razones para abandonarla, pero no lo hizo. Ella siempre se jactaba de poder ver a través de las personas, pero esta vez, no sabía qué quería el hombre que tenía delante, qué quería ella. Sentía como si hubiera tenido un sueño extraño y deslumbrante. Al despertar, Su Bangwan me miraba pensativa. Mi corazón se hundió de golpe. Habría notado Su Bangwan, que albergaba intenciones inapropiadas hacia ella. Su Bangwan me miraba en silencio. Nuestras miradas se encontraron. Mis palmas sudaban sin parar, como si estuviera esperando un juicio. ¿Por qué me salvaste? Mi mente giró a toda velocidad en un instante. Al segundo siguiente respondí sonriendo Sr. Su. El favor de salvar la vida del presidente del grupo Su no es una oportunidad que todos puedan obtener. Su Bangwan frunció el ceño, y me examinó con calma y seriedad, como si estuviera evaluando la credibilidad de mis palabras. ¿Qué quieres? La lógica que siguen en su clase es que quien no pide nada es quien más quiere, y que el intercambio de intereses es lo más confiable. Reflexioné cuidadosamente sobre que podría valer mi riesgo secreto, una petición que tranquilice a Su Bangwan. Quiero el 1% de las acciones del grupo Su, a cambio de una vida sin preocupaciones económicas. Su Bangwan relajó su ceño fruncido. Supe que había dado el paso correcto. Ella sonrió. Las acciones son algo poco fiable. Mejor una tienda en una zona próspera. ¿Tú qué opinas? Secretario GU. Yo también me río. Local de varios millones. Entonces gracias director Su. Cada uno obtiene lo que necesita. Su Bangwan ya no necesita sentirse culpable conmigo. Así que se levantó y dijo con calma, secretario GU descanse bien. No te preocupes por los preparativos del compromiso. Estuve hospitalizado toda una semana. El día que me dieron de alta, también era el gran día del compromiso de Su Bangwan. El teléfono estaba inundado, con reportajes sobre la alianza matrimonial de las dos familias Su. El lugar decorado con rosas. Era como un sueño. Está bien, de ahora en adelante cada uno por su lado. He pagado mi causa, y obtenido el resultado merecido. Pero ¿por qué todavía me siento un poco triste? Caminaba sin rumbo por la calle solo. Por casualidad llegué a un bar. En todos estos años, generalmente he sido quien pone fin a todo para los demás. Por eso rara vez bebo. Tampoco me gusta beber alcohol. Dicen que emborracharse disipa 1000 penas. Pero el alcohol es realmente amargo. Tan amargo que se me caen las lágrimas, cayendo en el alcohol, mezclándose en un líquido amargo y salado. Antes de que la conciencia desaparezca, hice un pedido de recado, indicándole que me llevara a casa de manera segura. En el banquete de compromiso, Su Bangwan recibió una llamada. No era la llamada que había preparado de antemano, sino mi llamada, pero tampoco importa. Solo necesitaba una excusa para abandonar el banquete de compromiso. En cuanto a cuál era la razón, no es importante. Después de llegar al bar en coche, un joven con chaleco azul se acercó rápidamente. Me pidió que lo llevara a casa, pero no me dijo dónde estaba su casa. Realmente no tenía otra opción, así que marqué su número destacado. Él miró a Su Bangwan, y dijo con algo de miedo: no serás tú. Es su jefe, ¿verdad? No me dará una mala reseña cuando despierte mañana. 4 millones me tomaron de sus manos. Consolé al chico herido. No te preocupes, no lo hará. Déjame el resto a mí. Me sostuvo mientras salíamos. Yo en sus brazos no estaba tranquilo. Un momento le pinchaba la cara. Otro momento le tiraba del pelo. Parece que realmente estaba borracho. Dicen que con el alcohol se dicen las verdades. Su Bangwan lo probó un poco. ¿Para qué viniste a mi lado? Fruncí el ceño, como si estuviera pensando. Luego sonreí tontamente. Pagar una deuda de gratitud. Su Bangwan frunció el ceño de nuevo. ¿Qué tipo de deuda? La deuda de salvar la vida. Después de calcular preguntó: ¿y cómo planeas pagar esta deuda? Darle todo lo mejor del mundo. ¿Por qué darle todo lo mejor del mundo? Porque la amo. Su Bangwan tomó un curso de interrogación en la universidad. La clave está en seguir la lógica del otro, profundizando capa por capa, y luego guiarlo hacia tu propia pregunta. Al principio pensó que podría obtener alguna información, pero no esperaba recibir una respuesta así. Lo amo yo, su secretaria, lo amo. Su YY me miró una y otra vez. Sonreí de manera tonta. Estaba muy borracho. Parecía que estaba fingiendo. Muchas personas han dicho que lo aman, y él ha visto muchos tipos de amor diferentes, intensos y apasionados, suaves y constantes como un arroyo, pero era la primera vez que veía este tipo de amor. Un amor escondido en el corazón durante años sin que nadie lo supiera. Todo lo inexplicable encontró una explicación. ¿Por qué en mi casa no había nada de mujer? Pensó Su Bangwan. Podría confiar en mí, solo por amor, sin importar la vida o la muerte. Al día siguiente,
Me desperté con un dolor de cabeza insoportable tras la borrachera, recordando vagamente que anoche parecía haber tenido un sueño. Lo único claro es, los ojos oscuros y profundos de Subangwan. ¿Por qué volví a soñar con él? Creo que durante mucho tiempo, me obligué a mí misma, a no prestar atención a las noticias del grupo Su, corriendo por todos los rincones del mundo, tomando trenes al azar, y bajando en cualquier lugar. Luego vagando sin rumbo por diferentes ciudades. Visité personalmente a algunas personas, evalué la situación específica, y luego hice donaciones según el nivel. A veces pienso a menudo, quizás mi madre quería seguir viviendo. Si en ese momento alguien me hubiera tendido una mano, habría sido todo diferente. Hay demasiadas personas con vidas difíciles en este mundo. Solo puedo ayudar a las que puedo ver frente a mí. Al volver a ver noticias de Subangwan, resultó ser la noticia de la quiebra del grupo Su. En la portada las fotos de Subangwan y Jian Chenzi estaban divididas artificialmente en dos mitades, con unas grandes letras rojas que decían, matrimonio concertado en vano. ¿Hacia dónde va el grupo Su? Estoy ansioso por dentro. Llamé a Jian Chenzi. En su tono había intención de ceder, pero al final solo suspiró. Secretario GU debería saberlo. Lo que me casé nunca fue una persona, sino una familia. No puedo hacer nada. Después del pánico inicial, mi mente comenzó a calmarse. Cuanto más lo pienso más me parece incorrecto. De repente me di cuenta. Quizás todo esto fue obra de Subangwan. En estos años el grupo Su parecía floreciente, involucrándose en diversas industrias, pero demasiado grande para caer. Bajo la apariencia próspera estaba lleno de crisis. Intenté advertir a Subangwan, pero ella siempre lo rechazó sin darle importancia. Pensé que tenía otros planes. Resulta que desde el principio tenía esa idea. De repente recordé cómo estaba él ese día cuando estaba borracho. Resulta que la familia Su para él no era más que una jaula. De repente sentí que en este momento debería haber alguien a su lado. Al igual que el día en que mi padre me llevó a saltar del edificio, Subangwan agarró mi mano con fuerza. No importa quién sea esa persona, solo con sostener su mano es suficiente. Al pensar en esto, me dirigí a toda prisa hacia la empresa sin importar nada. La empresa que antes estaba iluminada, ahora en su mayoría estaba oscura. Los últimos fondos de la empresa se utilizaron por completo en la compensación de los empleados. Atravesé los puestos de trabajo superpuestos. Al abrir la puerta Subangwan estaba completamente envuelta en sombras. El viento de varios grados hacía sonar las persianas. Él levantó la vista para mirarme, con una mirada sombría, sin saber en qué estaba pensando. Avancé y tomé su mano. Aunque antes de venir había pensado en 1000 formas de decirlo, de repente no pude recordar nada. En este momento solo sabía que debía sostener su mano. Al igual que hace muchos años cuando él sostuvo mi mano, volvió a pensar en su madre. Una joven plebeya que se casó en una familia adinerada. Finalmente se convirtió en una loca oculta en esa familia rica. La gente intentó usar todo tipo de reglas para moldear a un niño de las montañas. En una matriarca calificada, la matriarca debe ser hipócrita, debe ser fría y contenida, debe saber elegir y renunciar. Todos en el camino de vigilar a su madre, añadieron leña al fuego. Más tarde la gente dijo que no tenía suerte, que no podía soportar tal responsabilidad. Pero ¿y si las reglas estaban mal desde el principio? El grupo Su aún realizaba en secreto algunas actividades ilegales. Su madre al ver ciertas cosas no pudo soportarlo. Ella no podía soportar devorar a otros, así que los demás la devoraron a ella. Subangwan originalmente planeaba enfrentarlo todo sola, hacer frente a todo, dejar que toda la maldad vuelva al polvo. Pero yo llegué, por amor. Él me vio en cuanto llegué. Mientras todos estaban ocupados recogiendo sus cosas para irse, yo atravesé el caos en el suelo hacia ella contracorriente de la multitud, como un caballero acudiendo a proteger a su princesa. Al pensar en esto Subangwan, de repente sonrió. ¿Cómo puede haber en el mundo un adulador tan tonto? Me acerqué en silencio y tomé su mano. El calor se transmitía constantemente desde mi palma hacia ella. Hasta este momento, Subangwan se dio cuenta de que sus manos estaban realmente muy frías. Entonces ella apretó mi mano a su vez. El viento soplaba y la lluvia caía. Solo mi calor era real y tangible. Acompañé a Subangwan. En la liquidación final del grupo Su, Subangwan concedió una entrevista a los medios. Alguien indignado le lanzó un huevo. El grupo Su tiene demasiadas deudas de sangre con la gente. La ira de las masas necesita una salida para desahogarse. Esto es lo que él debe pagar. El día en que el grupo Su anunció su quiebra formal, el anciano Su sufrió un infarto cerebral y fue hospitalizado. Subangwan me invitó a beber con él. Al llegar al lugar me di cuenta. Era su casa en el centro de la ciudad. Me quedé parado en la puerta. Siempre era su abuelo. Esto no parece muy apropiado. Cuando éramos niños entre nosotros,
No parecíamos tener una relación para beber juntos, y esto me haría estar más alerta. Su Bangwan bajó la mirada, con un aire de desolación en su persona. Su tono parecía un poco entrecortado. Estaba llorando. Pensé que sin importar que, siempre es su abuelo. Mi corazón se sintió repentinamente destrozado. Tomé la botella de licor. Vi cómo sus ojos brillaron por un momento. En fin, no es más que aguantar. No es la paciencia lo que mejor se me da. Nunca había visto a su Bangwan de esta manera. Camisa y corbata desordenadas. El traje lleno de arrugas. Ligeramente febril y frágil. Como si fuera a derretirse en esta noche. Parece que siempre es alguien del cielo, sin importar cuándo aparezca. Siempre rodeado de multitudes. Cada gesto muestra elegancia. Y ahora parece alguien del cielo, que de repente ha descendido a la tierra. En la borrachera, su Bangwan no dejaba de llamar mi nombre, y me exigía que me mantuviera firme. Finalmente la voz de su Bangwan se volvió un poco ronca, golpeando en el tímpano, una y otra vez, como si golpeara en el corazón. Ella se acercó bruscamente a mí. La distancia entre nosotros era de apenas unos centímetros. Podía ver la luz reflejada en sus pestañas, proyectando la sombra de Chumi. Chumi pregunta si estará siempre ahí. Resulta que nadie puede acompañar a otro para siempre. Además, con qué identidad podría estar siempre a su lado, pero él insiste en preguntar. Justo la respuesta que no pregunta, sin rendirse. Al final solo pude responder con resignación. Sí, estaré siempre. Obtuvo una respuesta satisfactoria. Su Bangwan se calmó un momento, y me preguntó frunciendo el ceño, sin saber en qué estaba pensando. Luego de repente empezó a quejarse de calor, arrancando a la fuerza 2 botones de la camisa, con una tentación sutil pero presente. Nunca había imaginado que tal palabra algún día pudiera asociarse con su Bangwan. Me quedé paralizado por un instante, y me obligué a desviar la mirada, pero no sé por qué a pesar de quejarse constantemente del calor, no paraba de acercarse a mí. Siento que mi cara arde como el demonio. Creo que este invierno es realmente caluroso. Usando la última pizca de autocontrol, me alejé de su Bangwan. Ella levantó la vista y me miró sin razón aparente. Luego volvió a beber. Finalmente se emborrachó hasta perder el conocimiento. Justo en el último instante, me miró durante mucho tiempo, con una mirada que parecía transmitir algo similar al aliento. ¿Por qué aliento? Después de acomodar bien a su Bangwan, regresé a casa. Pensé toda la noche sin entender por qué era aliento. Al día siguiente su Bangwan llamó, para agradecerme especialmente por haberla cuidado tan bien. Me reí un poco avergonzado, y dije cortésmente que era lo que debía hacer. Al otro lado del teléfono la directora Su se detuvo unos segundos. Luego, su Bangwan pronunció mi nombre entre dientes. Es lo suficientemente estúpido, tampoco me dijo que era esto. La llamada fue colgada, dejándome completamente confundido. El grupo Su ya no existe. Yo y su Bangwan. Parece que no hay razón para seguir viéndonos. Ya han pasado varios días sin verla. Cuando la volví a ver, ella borracha y somnolienta llamó a la puerta de mi casa. En el instante de abrir la puerta, cayó en mis brazos. Usé todas mis fuerzas para llevarla al sofá. Cuando me levanté para irme, ella me agarró, sin poder mantenerme estable. Caí en sus brazos. La distancia entre nosotros era tan cercana. Ella me miró muy seriamente. Me llamó suavemente Geuchumo, aunque el tinte es superfluo y no es bienvenido. La palabra tinte rodó entre sus labios, y se volvió tan agradable al oído. En este momento sus ojos solo me veían a mí. Mi corazón de repente comenzó a latir descontroladamente sin poder contenerse. Más cerca, aún más cerca, acercándose lentamente. Finalmente todo lo que siguió fue un caos. Todo se salió de su curso. La paciencia que creía tener se quemó hasta convertirse en un montón de cenizas. Al despertar al día siguiente, huí cobardemente. A mitad de camino, de repente recordé que esto parece ser mi casa. Me quedé fuera hasta que el cielo empezó a oscurecer. Empujé la puerta con cuidado. De repente se encendió la luz. Su Bangwan aún no se había ido. Me miró con una sonrisa burlona en los ojos. ¿No quieres asumir responsabilidades? Me quedé paralizado en el lugar. Por un momento me sentí entre la espada y la pared. Hablemos. Originalmente quería aconsejarle que no le diera importancia a lo sucedido anoche. Eres hombre y mujer. Es normal dejarse llevar por el alcohol y la pasión en un momento dado. En sus ojos y cejas había cierta resignación. En realidad conmigo, tu boca no sabe decir palabras agradables. Así que primero escúchame. La expresión de su Bangwan era muy seria. El día en que Susi quebró, ni siquiera estuvo tan serio como hoy, lo que me puso nervioso de repente. Geuchumu, me has idealizado demasiado. En realidad soy una persona muy común. Tengo todos los defectos que tiene la gente común: codicia, maldad, ira y odio. Sacudí la cabeza queriendo decir que no era así, pero él ya continuó hablando. Sé perfectamente que tu mente no está muy clara en este momento. Hacerte tomar una decisión ahora es muy injusto.
pero temo que si te doy tiempo, verás claramente qué tipo de persona soy, y ya no me querrás tanto. No importa si tu sentimiento hacia mí es gratitud, o respeto y admiración, fuiste tú quien me provocó. No tiene sentido que me provoques y luego huyas. Subam sacó de no sé dónde un anillo, y me miró con ojos ardientes. Así que Geuchumo está dispuesto a casarse conmigo. Solo sentí que mi mente estaba en un caos total, confuso y aturdido, sin saber cómo terminé asintiendo. Y así fue como el anillo se deslizó en mi dedo. ¿Trajiste tu cédula? Asentí instintivamente. Su Yuan Lai me preguntó sonriendo. Vamos entonces a registrar el matrimonio. Nos convertimos en la última pareja de novios del registro civil ese día. Cuando salimos era justo el atardecer. El crepúsculo resplandecía, tiñendo de rojo la mitad del cielo. Todas las ilusiones y resentimientos al respecto se asentaron como polvo.